traen los resultados del escáner. Y me dice el doctor, mira, hay que trasladarlo de aquí urgente, porque él tiene 2 coágulos en el corazón, que si no lo trasladamos, aquí no hay máquina para estabilizarlo. Esos coágulos en el corazón están en las venas, la que conduce al cerebro y la que conduce a los pulmones. Si ese coágulo llega al cerebro, le va a ocasionar una trombosis, la cual sería fatal y de muerte. Dios te bendiga, Diana. Bienvenida a nuestro programa Testimonio. Es un honor tenerte aquí para oír el testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia y con tu esposo. Amén, muchísimas gracias. Le bendigo de manera sobrenatural a usted también, a todas las personas que día a día se conectan con lo que es testimonio. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que este tiempo va a ser de bendición. Le pido a Dios que cada palabra que salga de mi boca sea sujeta al orden de Cristo, y pido también al Señor que me ayude a que cada persona pueda ser edificado y que su fe aumente. Esa es la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe viene por el hoy. Por lo que es un placer para mí estar aquí contando lo que el Señor ha hecho con la vida de mi esposo Francis Romero. Amén, que el Espíritu Santo sea ministrando cada persona que vea este programa. Amén. Y de inmediato vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es el testimonio de mi esposo. Yo le llamo, mi tío Rafi Vargas tiene lo que es testimonio de muerte a vida, creo que se llama así el testimonio de él, por lo cual también se es muy parecido. Con mi esposo pasé un tiempo de mucho suspenso, pero sobre todo el Señor siempre estuvo dándome esa fuerza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y en enero, aproximadamente enero 16 del 2021, todo estaba bien. Mi esposo en un momento, o sea, en esos días estaba muy bien de peso. Él le gusta lo que es hacer ejercicio, por ejemplo, levantamiento de pesa, no constante, pero lo ha hecho en su debido momento, y él tiene un cuerpo más o menos bonito, a lo que yo le llamo bonito. Y él estaba bien en ese entonces. Cuando ya pasó pandemia COVID, vino en eso alrededor de febrero 2020. En ese brote que comienza el COVID, quedamos ilesos, no nos afectó, gloria al Señor, la pasamos bien. Pues para el 2021 volvió un brote, y ya en ese entonces, para marzo 13, 2021, mi esposo se comienza a sentir con una gripe normal. No era algo que había que en ese momento que prestarle mucha atención. A cualquier persona se enferma. Él comenzó con una alergia, como una alergia en la garganta. Y él es muy chistoso. Él es muy, muy chistoso. Y él me dice, de nada me da COVID, me quedo 2 semanas en la casa. Por lo que yo digo siempre, tenemos que tener cuidado con cada palabra que decimos, porque nosotros tenemos autoridad en la boca. Así es. Y él lo dice relajando, y dice, de nada me sale positivo de COVID y me quedo 2 semanas contigo en la casa. Siempre somos una familia muy hogareña y siempre nos gusta estar ahí juntitos. Pues, ¿qué pasa? Que le salió positivo. Y todo en una chelcha lo primero. Todo estaba bien, él no se sentía mal realmente. Y estaba muy bien, muy tranquilo, solamente con el malestar, le dolía el cuerpo, lo común y lo normal del COVID. Dolor de cuerpo y sudoración en la madrugada. Y le estoy hablando de una sudoración anormal. Él podía, incluso yo tenía que cambiar la sábana porque era algo que yo la podía hasta exprimir. Pues los primeros 3 días todo bien, sí, él se sentía incómodo con la situación, pero nada de qué preocuparse al momento. Cuando ya vienen pasando alrededor de la primera semana, aproximadamente 10 días, ya él comienza a sentirse como
incómodo. Ya tiene 10 días, pero ya comienza a sentirse como una incomodidad en el pecho y me dice, me hace así exactamente, me dice, mami, no sé qué pasa, pero tengo como una presión en mi pecho, una presioncita, no era algo que, como le digo, no era que había que alarmarse, era lo que él me hacía entender a mí. Que dicho sea de paso, por eso mencionábamos que hay otra parte, porque esto es la vivencia, lo que yo viví con él, ahora está lo que él vivió después de esto. Y él me decía, mami, estoy un poco incómodo y él comienza a no dormir. Ya, yo no sé si fue que le comenzó a trabajar lo que era la psicología y él comienza a durar tiempo sin dormir. La primera noche, 24 horas sin dormir, ya se siente cansado, 48 horas sin dormir, ya me estoy preocupando. Le digo, pero déjame ver si te hago un té y te tranquiliza. En ese llamo a Rafi, a mi abuela, le digo, bueno, Francis ya tiene 2 días sin dormir, dígame algún té que le pueda hacer. Rafi me dice unas cuantas cosas ahí, prepárale un té de esto. Siendo té que me decían que le prepare, pues yo le preparaba. En ese momento le preparo un té ahí, manzanilla, unas cuantas cosas. Ya tiene, al tercer día, ya tenía 72 horas sin dormir. Le preparaba té, no le hacía nada. A lo último, como después del tercer día, comenzó a dormir la primera hora y comenzó a tranquilizarse. En todo ese proceso vengo y siempre oraba con él, siempre lo ungía. Yo creo mucho en lo que la palabra de Dios me dice. Y el Señor me dice, si hay alguno enfermo, pongan aceite en sus manos, únjalo, que la oración de fe sanará y salvará al enfermo, pues lo pongo en práctica inmediatamente. Hay momentos en la vida que el Señor te la permite para ver de qué tú estás hecho. Y yo le dije a él, vamos a ponernos en acción, vamos a ver, vamos a aplicar lo que el Señor nos dice. Lo unjo, lo cubro, comenzamos a orar, él comienza a dormir. Las primeras horas era incómodo, él dormía no dormía más de 1 hora a lo primero. Comenzó y después 2 horas, iban aumentando. Ya como cuando viene como por el 12 día, ya él me dice, de verdad estoy como muy desesperado. Mi hermana me dice, mira Diana, yo tengo una máquina, ella le pusieron una máquina para un estudio de sueño. Es una máquina que pareciera una máquina de nebulizar. Y ella me dice, ponle esto a ver si esto te ayuda a conciliar el sueño y a relajarte. Pues yo se la pongo. Cuando le pongo esta máquina, él puede dormir un poco más. Esa noche durmió casi la noche entera. No tantas horas, pero aproximadamente 5 a 6 horas. Duerme y pasan los días. Ya cuando viene aproximadamente 14 días, me dice, de verdad, estoy demasiado desesperado. Llorando, me dice, mami, si a mí me ponen a elegir entre quedarme aquí o irme, yo le doy al botón y me voy. Yo reprendí esa palabra y cancelé espíritu de muerte, comencé a orar por él. Veo que llama a su mamá y le dice a la mamá, llama a la mamá y al papá, y llorando, como que lo veo despidiéndose. Está muy triste y le dice, no recuerdo exactamente qué le dice, pero yo sé que le decía palabras como si llegara a partir, los amo, cosas así. Recuerdo que le decía, pues, en ese momento le digo a la mamá, doña, yo la llamo para atrás ahora, le cierro. Porque imagínese, usted, uno es madre y cuando un hijo está mal y uno lo siente. Pues le digo, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo tú llamas a tus padres? Lo mortifica. Yo sé que tu situación es incómoda. Ya tú tienes aproximadamente 2 semanas que tú no tienes una vida de lo que tú estás acostumbrado a vivir normal. Y yo entiendo tu situación, pero necesitamos mantener la calma y creerle al Dios que no ha sostenido hasta el día de hoy. Él me dice, ya, yo estoy muy desesperado, yo no aguanto más. En ese momento yo le digo, no, vámonos. Le digo a la mamá, la llamo ahora, nos vamos. Lo saco a comer, le pongo una máscara y lo llevo a un restaurante que a él le gusta mucho allá. Cuando lo llevo, le digo, espérame aquí en el carro. Le compro una comida y él como que se relaja. Después de eso vamos a la casa, llamo a la mamá y le digo, ya él está mejor.
Él ese día de verdad se sintió mucho mejor y me dice, yo le digo, mira, tiene que tener cuidado con lo que tú dices. Ten mucho cuidado porque mira lo que pasó cuando comenzó todo. Era un relajo. Y dijiste, ojalá y me den esa carta para quedarme dos semanas aquí contigo en la casa. Un relajo, pero que pudo haber sido utilizado por Satanás para hacernos quizás la guerra o entrarse por ahí. Tomó la palabra. Exacto. Entonces, en ese momento le digo, ten mucho cuidado. Recuerda que nosotros le servimos a un Dios vivo y lo que estamos viendo es yo siempre digo, mis situaciones, para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esta situación el Señor se va a glorificar, le decía. Hermana, todos los días de mi vida que yo viví en esos días fueron de total paz. Yo sí, humanamente me sentía en lo humano. Yo me sentía como, ok, yo quiero por él, por lo que él está hablando, Señor, por favor, interven, trabaja. Mira que él no se siente bien, oraba, como le digo, lo ungía todas las noches. Nosotros no volvimos, desde el 13 de marzo 2021, nosotros no volvimos a dormir una noche completa. Una noche completa no la volvimos a dormir. Pues comenzamos a cancelar, a orar los dos como pareja. Siempre lo hacemos, pero en esos días estábamos como más fuertes. Hay veces que Dios quiere llamar a la atención de nosotros. Y hay momentos donde el Señor te dice, necesito sacarte de tu zona de confort porque quiero llevarte a otro nivel. Pues en eso ya, cuando ese día que salimos, que él come, que él respira, que nosotros oramos, viene y se siente un poco mejor y ya él cree que está sano. Para el 27 de marzo de la misma fecha, 2021, él ya ha adelgazado en esas 2 semanas 30 libras. Él es una persona, como le decía, de buen físico, pero no es gordo, no es áspero. Las 30 libras fueron muy notorias. Sí. Y él ya se ve como muy demacrado, pero ya se está sintiendo mucho mejor. O sea, ya recuerdo que ya él creía que estaba bien. O sea, de repente el Señor se glorifica, nosotros comenzamos a accionar en fe, comenzamos a ponernos en oración en conjunto, el Señor se glorifica y él comienza a sentirse mucho mejor. Gloria a Dios por eso. Cuando llegamos, él está adorando y está cancelando pecado. Yo veo que él está como quejándose. Y él comenzó más o menos bien, pero comienza como a quejarse en el sentido de mueve las piernas, se mueve para atrás, se agarra del púlpito. Ya cuando termina la adoración, nosotros hacemos lo que aproximadamente media hora de adoración. Y cuando ya llega al cabo de la media hora que él ministrando la última canción, ya él no aguanta. Yo soy la sonidista de la iglesia y le estoy diciendo a los adoradores, principalmente a él, le digo, papi, continúa, el Señor está contigo, Dios te da fuerza, el Señor te va a permitir terminar, sigue adorando, lo estoy motivando. Él sigue, él continúa, pero se ve en su rostro que no está bien, la iglesia está tensa, porque era algo que se ministraba, se notaba literalmente, las que estaban al lado de mí me decían, él está mal, y yo, el Señor está con él. El Señor está con él, siempre he estado con él. Pues terminamos la adoración. Cuando él baja del púlpito, ahí van a pasar unas imágenes también a medida de que vayamos hablando. Y hay un video donde él se ve bajando del púlpito casi que no puede caminar. Cuando él baja, que no puede caminar, le digo, definitivamente desde que termine el servicio nosotros nos vamos. Nos vamos para el hospital porque ya tú no estás bien. Tú estás mal y no sabemos de qué proviene ese dolor tan fuerte. Porque que te duela un poco la pierna, está bien. Él está asustado. Y con esta situación del COVID, la persona no quería mucho ir al hospital. Fue una situación de pánico y él, de verdad, humanamente, él no quería. Él me dice, mami, yo duré 2 semanas acostado prácticamente, seguramente las piernas que me duelen por ese tiempo. Le digo, está bien, no importa, si son las piernas, pues lo chequeamos y gloria a Dios, va a pasar lo que el Señor quiera que pase, pero quiero escuchar a los doctores que al final del día el Señor lo puso ahí para hacer su trabajo. Nosotros estamos cumpliendo con el trabajo de nosotros, pero no podemos ser negligentes. Pues salimos de la iglesia, él no quiso ir ese día.
Me dijo, no te preocupes, nos vamos a casa de unos amigos, compartimos, se acaba el domingo. El lunes me dice, yo me voy a ir al play con los niños para ver si relajo las piernas, si camino, y se me quita. Yo lo dejo tranquilo porque yo lo estoy viendo como que no quiere, me está evadiendo mucho y veo que no quiere ir al hospital. Pues para el martes yo lo veo bajando, en mi casa las habitaciones están arriba, veo que baja las escaleras ya y lo veo cojeando. O sea, veo que ya es que no puede. Y me quedé así como medio intrigada. Veo que mi mamá se pone a darle masaje y le dije, ya no se puede esperar más. Ya eso es martes. O sea, el domingo de resurrección era el día del servicio donde ya yo decía que no era bueno que él siguiera así. Ya para el martes le digo, ya mira, si tú no te paras y vas conmigo al hospital, yo te voy a cargar y te voy a llevar cargado. Porque tú no estás bien. Él tenía, el rostro de él es como un tono como medio rojizo, él no es ni blanco ni moreno, pero tiene un color como medio rojizo, por lo que la piel de su rostro es media rosada y es normal para mí verlo como medio rojo, pero él comenzó a ponerse como oscura la cara, como oscura. Yo lo comencé a notar, pero el Señor me ha enseñado muchísimo con esta experiencia. El Señor me ha dicho, mira, tus instintos no son nada. Llévate de lo que yo te estoy diciendo. No seas negligente. Amén. Tienes que acudir a los doctores si es necesario, porque yo me voy a glorificar en medio de cualquier situación que tú tengas. Pues comenzamos y fuimos al hospital. Cuando llegamos al hospital, se sienta él y me dice, wow, mami, gracias que me traíste. Yo no, pero me extraña porque tú no querías venir. Me dice, ya no aguanto. Desesperado me dice, ya no aguanto el dolor en la pierna. Ya el COVID se había ido, o sea, ya él estaba bien de todo lo otro, de gripe y de todo lo otro, ya era ese dolor. Me dice, ya no aguanto el dolor en las piernas, de verdad siento que como que estoy quedando inválido. Lo entramos a emergencia. Cuando lo entramos a emergencia, le comienzan a hacer una serie de análisis, comienzan a hacerle estudios, lo entran a un escáner, lo evalúan por completo. Lo primero que sale es el azúcar en 500. Inmediatamente le sale el azúcar en 500, me dicen, él está mal, vamos a esperar los resultados del escáner para entonces darte un diagnóstico. Y cuando él escucha que estaba en 500, me dice, ¿500 qué? Mi esposo habla inglés, pero no, en términos médicos no entiende mucho. Él entiende que dijeron 500 y sabía que estaban hablando del azúcar. Y me dice, ¿cómo que en 500? Se preocupa. Le digo, no, tranquilo. Yo soy una persona muy pasiva, gloria a Dios por eso. El Señor me ha dado una gracia que en medio de dificultades yo he podido hasta el día de hoy mantener la calma, por lo que ahí el Señor también me dio esa paz y esa tranquilidad. Y le dije, tranquilo, que sí, ellos dicen que la tienen 500, pero ellos te la van a regularizar. Traen los resultados del escáner y me dice el doctor, mira, hay que trasladarlo de aquí urgente porque él tiene 2 coágulos en el corazón que si no lo trasladamos, aquí no hay máquina para estabilizarlo. Esos coágulos en el corazón están en las venas, la que conduce al cerebro y la que conduce a los pulmones. Si ese coágulo llega al cerebro, le va a ocasionar una trombosis, la cual sería fatal y de muerte, porque a su edad, no sé por qué me mencionó eso lo estoy diciendo lo que exactamente me dijo el doctor, no lo podría, él dice, no podría sobrevivir. Y el otro es en los pulmones, la otra vía en los pulmones y le daría una embolia pulmonar. Necesitamos trasladarlo. Así mismo como yo le estoy hablando a usted, le dije a él, en el nombre de Jesús, recuerdo que de verdad le voy a ser honesta, no sé si se lo dije a él en voz alta o lo dije para mí, pero yo recuerdo exactamente que dije, yo cancelo todo diagnóstico del diablo en el nombre de Jesús. Amén. Lo cancelo y me dice él, ¿por qué le digo que no recuerdo si se lo dije a él o no? Porque él me dijo, ¿tú entendiste lo que yo te dije? Y yo le dije, claro que sí. Me dijo, ¿de verdad tú entendiste o tú necesitas un traductor? Y yo le dije, no necesito traductor. Y le expliqué lo que él me dijo.
para que él entendiera que yo estaba entendiendo lo que él me decía. Y me dice él, ok, tú entendiste. Le digo, sí, lo entiendo, pero no lo acepto. Lo que Dios ha dicho de mi esposo no coincide con lo que usted me está diciendo. Hay cosas en la vida de él que necesitan terminar y este no es el tiempo de muerte. Allá se respeta mucho lo que son los temas religiosos y él se quedó callado. Yo lo que entendía que él estaba diciendo, esta tipa está loca por su rostro. Esta tipa está loca, ella no entiende. Entonces él me responde, no, está bien, hay que trasladarlo. Y yo, ok, perfecto, vamos a trasladarlo. Lo trasladan, buscan ambulancia, de todo. Lo trasladan al hospital, nos queda a 1 hora el hospital de donde estábamos. Cuando lo trasladan, lo están esperando 8 médicos en la sala de emergencia. Inmediatamente llega, me dice el esposo mío, ok, yo le estoy diciendo a mi esposo cosas limitadas. Él no sabe nada de los coágulos, él nada más sabe los 500 de la azúcar, pero no sabe absolutamente más nada. Me dice, llegamos, ahí están todos los médicos, los doctores, lo acuestan y lo primero, hay una doctora que habla un poco de español y le dice rápidamente desde que entra, no pasó ni un solo segundo, estaban todos como medio alterados y cuando él entra le dice, ok, si tú mueres ahora mismo, yo quiero que tú me des el consentimiento de que si mueres puedas revivirte o reanimarte, fue la palabra que ellos utilizaron, que yo te pueda reanimar. Y él se queda sorprendido y dice, pero ¿qué es lo que me pasa? Ella vuelve e insiste, por favor, dame la autorización, porque si tú mueres ahora, yo no puedo revivirte. Yo no puedo. Él se paniquea y viene y dice, pero ¿qué es lo que me pasa? Le digo yo, dile que sí, porque es un requisito. Dile que sí. Jalo a la doctora y le digo, ¿por qué ustedes le dicen las cosas a los pacientes de esa manera? ¿Por qué no son un poco más prudentes? Yo estoy aquí, yo soy su esposa y yo puedo autorizar cualquier cosa. Y me dice, mira, la situación está en que él ahora mismo puede entrar en un estado de coma, él puede entrar en un estado de shock donde él necesitamos reanimarlo y si no él no autoriza, no podemos hacer nada de ahí para allá. Se murió y punto. Y yo le decía, sí, yo lo sé, pero yo te puedo autorizar eso. Ella me dice, mira, perdóname, discúlpame, pero la situación de él no es algo normal. Y de verdad necesitamos accionar. No quise entrar en dilema con ella, pues lo dejé trabajar. Él me vuelve, me cuestiona y me dice, ¿qué es lo que pasa? Yo le digo, papi, es solamente requisito. Ya tú le dijiste que sí, ellos comienzan a proceder a todo lo que necesitan hacer. Comienzan a evaluarlo de nuevo. Los doctores comienzan a preguntarle, ¿tú estás bien? ¿Cómo tú te sientes? Porque ellos entienden que no es normal lo que está pasando. Y él le dice, yo estoy bien, lo único que me duele es mis piernas. Denme algo para el dolor de mis piernas. Yo le estoy hablando que en este trayecto, desde que llegamos a la primera emergencia, ya van más de 8 horas de aquí para allá. No lo habían medicado. En Estados Unidos ellos tienen un protocolo de que ellos tienen que hacer muchos análisis para poderte medicar. Y más cuando tú tienes una condición de diabetes. Ellos entienden que, no sé lo que entienden mucho, pero no lo habían medicado. Él dice, denme algo para las piernas. Lo único que me interesa es que mi pierna, quitar el dolor de mi pierna y yo me voy para mi casa. Ya él estaba como medio irritado. Pues comienzan a intervenirlo. Me dicen, recuerdo como ahora que la doctora se acerca a mí y me dice, mira, la forma rápida de hacer esto es abriéndole el corazón, una operación de corazón abierto y extraer esos coágulos, porque el tamaño de ellos son inmensos y no se van a disolver. Ella me lo dijo con mucha seguridad, no se van a disolver con simples medicamentos. Necesitamos hacer una intervención, pero vamos a seguir. Ellos se comunican mucho entre ellos, entre los mismos doctores. Me dijo, vamos a hacer todo lo posible por salvarle la vida. En ese momento seguimos orando, yo sigo cancelando, yo me tiro de rodillas, ya es aproximadamente creo que las 2 de la mañana del día siguiente, yo llegué temprano al hospital y cuando ya estoy orando, veo que ellos comienzan a estabilizarle el azúcar, que era lo primero que ellos podían hacer de manera como fácil y simple,
le comienzan a estabilizar el azúcar, pero ahora se la bajan demasiado. El azúcar de él comenzó y estaba en 500 y ya él estaba hasta mal porque se la bajaron más, no recuerdo el número, pero era 40 o 30. O sea, él estaba mal, ya ellos estaban entonces asustados porque estaba muy bajita el azúcar. Cuando ven que está el azúcar muy bajita, entonces quieren venir a subirle el azúcar otro poco. Todas estas noticias comienzan a alterarle la presión. Él estaba bien de su presión. Pero toda esta noticia, todo este boom, la presión comienza a subir. Yo comienzo a orar, él también, comienzo a establecer el orden de Dios en ese lugar. Y cuando viene algo sobrenatural. Todos los doctores daban diagnóstico de muerte. O sea, yo me decía, no entendemos cómo están aquí. Pero realmente esta situación, él está mal. Ellos le decían, él está mal. Cuando cada doctor me decía, él está mal, yo decía, él está muy bien. Siempre que un doctor me decía algo negativo, yo proclamaba la sangre de Cristo sobre mi esposo. Amén. Y yo le decía, este diagnóstico no proviene de Dios porque Mentira, yo no he visto. Del diablo. Exacto, yo le decía, yo no he visto lo que el Señor me dijo que Él iba a hacer, por lo que yo no lo acepto. En el nombre de Jesús no lo acepto. Siempre era mi palabra ahí, era en mi mente. Yo no tenía que estar, en mi opinión, en mi caso, en lo que yo viví, yo no lo hacía para decirle a nadie, yo lo hacía para mí. En un momento lo hice, que más adelante le voy a explicar. Pero en esos momentos yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, yo no acepto esto, yo lo cancelo, todo plan satánico. Y oraba, y en esa intimidad con Dios, todos los doctores diciéndome cosas negativas, entra un muchacho y le dice a él, todo va a estar bien. Gloria a Dios. Y le dijo, todo va a estar bien. Y nos miramos y él me dijo, ¿tú viste eso? Yo le dije, después de todos los doctores venir y darnos diagnósticos negativos, un solo doctor entró a decirnos, tranquilo, que todo va a estar bien. Cuando ese doctor entró, yo sentí la presencia de Dios. De verdad, yo no lo volví a ver al doctor. El doctor de los doctores. Amén. Así yo lo creo. Yo a él no lo volví a ver en ese momento. A ese muchacho, yo sé que los doctores son de turno y que hay una parte, pero yo en ese trayecto duramos 10 noches en el hospital. Jamás volví a ver al muchacho que no atendió, que a todos lo volví a ver. A todos los doctores volví a ver, siempre estaba muy pendiente por la situación que ellos le llamaban sobrenatural. Comenzaron a hacerle estudios vasculares, comenzaron a hacerle estudios, vino el vascular, vino el cardiólogo, la persona que trata la diabetes, vinieron todos los doctores en su área. Exacto, en sus áreas todos los doctores. Cuando lo estudian, en ningún momento yo autoricé lo que era la operación. Ellos me dijeron, nosotros tampoco queremos hacer esa operación. Esa operación es muy delicada, no lo queremos hacer, pero los coágulos de él son de tamaño inmenso. Comenzaron a entrar doctores, todos los doctores que le estoy mencionando, y muchos de ellos tenían 30, 25 y 20 años de carrera, y ellos con todos sus años de carrera entraban diciéndome, a mi esposo, ¿tú estás bien? Y él le decía, sí, yo estoy bien. Están pasando los días, todo eso. Le dije que duramos 10 noches en ese hospital. Lo trasladan a cuidados intensivos y los doctores comienzan a entrar y le dicen, en 30 años que tengo, en 25, en 20 años, nunca en mi vida había visto un caso como el tuyo, ni siquiera en COVID, porque parece que el COVID comenzó a coagular la sangre. Y ellos decían, en todos los años que tenemos tratando estos tipos de casos, nunca habían visto una dimensión de coágulos tan grande como el tuyo. Por lo que yo le decía, al Dios que nosotros le servimos, es el que puede hacer lo que está pasando. Es un Dios que hace de lo imposible posible. Y hasta donde ustedes llegan, le decía con todo el respeto que ustedes se merecen, gloria a Dios por ustedes están haciendo un excelente trabajo, glorifico el nombre de Dios por lo que ustedes hacen, pero yo entiendo que el Rey de Reyes, el Señor de Señores está aquí y es el que tiene el control. Muchos de ellos hasta se enojaban. Y recuerdo también que en una ocasión entra un hindú. El hindú entra
y recuerdo que está y me hace esta reverencia y entra haciendo así. Y mi esposo y yo nos quedamos como, ok. Cuando él entra, nos dice, le dice a él, ¿cómo te sientes? Todos le hacían esa misma pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿De verdad tú estás bien? ¿No sientes nada? Solamente él le dijo, ¿cómo te sientes? Y haciendo la reverencia nos dijo, continúen haciendo lo que están haciendo, porque lo que yo he visto hoy, en 30 años nunca lo había visto. Me dijo, no sé, pero lo que ustedes están haciendo, síganlo haciendo. Gloria a Dios. Porque algo sobrenatural está pasando. En ese momento le doy la gloria a Dios y le digo al Dios que nosotros le servimos, hace de lo imposible posible. Esa fue una palabra que yo la usaba mucho en el proceso. Y cuando se va, comienzo a hablar con mi esposo. Siempre nosotros somos muy, como le decía al principio, apegados. Yo me acostaba en la cama, él todavía continuaba con su dolor, pero tratábamos de sobrepasarlo. Los coágulos continuaban ahí. Él sale, o sea, ya llega un momento donde ya aproximadamente como al día número 7, el dolor es tan fuerte que ya él no se puede parar de la cama. Ya él tiene las piernas prácticamente entumecidas. O sea, cuando él se para, para yo bañarlo, yo tenía que como cargarlo un poco. Y llega un momento donde lo estoy cargando y todas las venas se le alteran. Y me dice, no, siéntame. Cuando lo siento, las venas de él estaban muy alteradas, la van a ver ahí en pantalla, estaba muy alterada. Y me dice, no puedo pararme. Pues lo trato de pasar un trapito, no lo pude ni siquiera entrar al baño. Y después le dije al otro día, vamos a caminar en el nombre de Jesús. Vamos a caminar y aunque sea aquí en el pasillo, vamos a caminar. Pues día a día comenzamos a caminar un poco. El primer día no duramos ni siquiera 2 minutos caminando. Él no podía. Él me decía, yo ahora entiendo. El papá de él tenía una trombosis y estaba en una silla de ruedas. Y recuerdo que me decía, ahora entiendo lo que mi papá pasaba. Era un momento muy sensible para él, para los dos. Y yo le decía, hay momentos en la vida donde el Señor nos la permite para que nosotros, quizás, en el caso de él, lo digo, ablandemos nuestro corazón y quizás nos pongamos y amemos más a los que están alrededor de nosotros, que lo entendamos, porque no es lo mismo usted ver una situación de alguien y tratarla de entender que vivirla. Y él recuerdo que él me dijo eso, él me dijo, ahora entiendo la situación de mi papá, él no podía pararse. Pues continuaron los días, los doctores no encontraban nada en sus piernas. Él seguía con su dolor, los doctores decían, bueno, te hemos hecho todos los estudios y lo que más, no, ellos hablaban hasta de suposiciones, que yo decía, estos doctores no pueden dar un diagnóstico como más firme. Ellos me decían, lo único que podemos imaginar es o pensar que los coágulos se le comenzaron en las piernas y hubo uno de los doctores que me dijo, literalmente eso es lo que más puedo decirte. Aunque ahora las venas de las piernas están muy limpias, no pareciera que ha pasado ningún coágulo. Sus piernas están muy bien, no sabemos por qué proviene el dolor. Pero lo que pudo pasar es que se le hayan formado en las piernas y le hayan subido y al momento, o sea, su destino era el cerebro y los pulmones. O sea, esas venas es cerebro y pulmón. Su destino era llegar hasta ahí y ese doctor me dijo, pero no sé por qué razón se paralizaron en el inicio del corazón. No llegaron a entrar al corazón. Él me dice, llegan a entrar al corazón y ese bombeo de sangre era lo único que necesitaba para que se impulsaran para su destino final. Yo en ese momento, el Señor comenzó a ministrar mi vida y yo comencé a glorificar el nombre de Dios. Le decía, gracias Señor, porque literalmente Amén. Yo veo cómo tú pusiste tu dedo para que esos coágulos no siguieran avanzando, porque no había razón humana ni médica para que esos coágulos se detuvieran. Y ellos se detuvieron ahí. Yo tenía que dormir porque él estaba en un área de cuidados intensivos y en un momento nos separaron. Tenía que dormir en un hotel que de verdad los doctores se comportaron muy bien. Cuando Dios pone gracia en ti, es lo más lindo que podemos tener como seres humanos, o sea, la gracia de Dios. Ellos me facilitaron incluso entrar
a más temprano, hora de visita y a salir más tarde. Me dieron hasta una tarjeta para que pagaran menos en el hospital. Recuerdo que uno de también mi testimonio era que yo le decía al Señor, mi esposo me decía, mami, vete para la casa. Yo estaba a una hora y algo. Me decía, vete para la casa, así no paga todos los días. Yo tenía que, ese hotel pagaba $180 por noche. Y con la tarjeta que me dieron del hospital, ellos me estaban cobrando $97 por noche. Ellos me dieron un descuento de doctores. Y recuerdo que yo le dije al esposo mío, yo no me voy a ir. Yo si tengo que pasar la tarjeta, recuerdo que le dije a la persona del hotel, pase esa tarjeta mientras pase, déjala pasando. Amén. Yo me voy a quedar aquí, el Señor proveerá. Recuerdo que al cabo de los 10 días que salimos de ahí, entre las personas de la congregación, mis familias, le dije que duramos 10 noches a 97. En mi cuenta de banco habían $970 recaudados de cada uno de ellos. Amén. Y yo le dije al Señor, gracias, porque el Señor me pudo haber puesto más, pero el Señor quería darme la señal de que Él estaba conmigo. O sea, el Señor pudo haberme puesto más dinero, y yo lo sé, y todo lo cubrió Él. Pero el hecho de que Él me puso exactamente las 10 noches que yo me quedé en ese hospital, y yo le dije al muchacho, pásala hasta que ella pase. Yo no me voy a ir, y él me dijo, ¿hasta cuántos días? Le dije, no tengo días. En ese momento Dios lo sabe, que yo no pensé nunca en lo que yo humanamente podía hacer. Yo entendía que quien estaba conmigo iba a cubrir y me iba a sacar de ahí. Amén. Dios estaba conmigo, me he respaldado toda la vida y siempre me va a respaldar, pues yo lo creo eso. Cuando ya pasan, ya vamos por el 9 día, ya los doctores me dicen a mí, no, pero ya no podemos hacer más nada, no se le va a hacer la operación, no se le va a abrir el corazón, pues no lo podemos retener aquí, ya le vamos a dar de alta. Mi esposo todavía no se le ha quitado el dolor. Mi esposo todavía tiene el dolor en las piernas intenso. Y él, desesperado, nosotros siempre en las noches cantábamos, como le dije, nosotros no dormíamos. Desde el 13 de marzo, todavía pasamos los 15 días de estábamos en la casa, ya tenemos 10 noches en el hospital. Nosotros todas esas noches orábamos y cantábamos adoraciones. Y ya el día 9 nos dice, ya le tenemos que dar de alta porque no se le va a hacer operación, no encontramos qué pasa con las piernas, los coágulos no han hecho nada, se han quedado ahí estáticos. Le vamos a poner un tratamiento, me dice. Este tratamiento es muy peligroso. Es un anticoagulante, creo que se le llama. Ajá. Para poner la sangre fina, me dice, por lo que es, exacto, me dice, por lo que es muy delicado. Él no puede trabajar. Ellos le dieron inmediatamente 8 meses de licencia, le dijeron a él, no haga nada, porque si es de tu, por ejemplo, ejemplo, le dijo, tú te haces una herida en la cabeza, no hay nada que te pueda parar la sangre. Es un derrame. No se puede golpear. Exacto, y por ahí se va. El bueno me dice, este proceso, vamos a esperar un año, me dice. Vamos a esperar un año a ver si esos coágulos disminuyen, por lo menos. Si no es así, vamos a tratar con otro medicamento, a cambiarlo. Pero este es el más fuerte, a ver si chin a chin van disolviendo. Al año está supuesto a estar un poquito más chiquito. Él me dijo, no, nosotros hemos conocido personas que todavía pasan 5 años con coágulos menores de ahí, más pequeños, y tienen 5 años y no se le han disuelto con ese mismo medicamento. Nosotros casi no lo usamos porque es muy peligroso, pero es lo único que podemos darle a él ahora. Cualquier otro no le va a hacer nada. Me dijo, como es tan peligroso, vamos a verlo al mes, porque necesitamos saber si el corazón de él está bien, si los otros órganos están bien, si la sangre no está demasiado aguada. A él cada como 3 días le chequeaban la sangre, porque no podía ponérsela ni muy, muy aguada, pero tampoco podía ponerse al nivel de espeso que vaya a acumular más coágulos. Al mes, le dice el doctor, al mes te veo, o te va a ver el cardiólogo para tirarte un ultrasonido y creo que
un electrocardiograma y una sonografía o algo que era como una sonografía que le veían el corazón. Pues al mes vamos al hospital. Cuando vamos al hospital, le dice el doctor que no recuerdo cómo se llaman, esos que briegan con las radiografías y todo eso. Y él está muy preocupado. De verdad, yo veía preocupación en cada doctor. En cada doctor yo veía su rostro y yo podía ver el amor de ellos hacia los pacientes. Porque solamente una persona con amor puede quizás sufrir. Y ellos entienden que su ciencia es lo que va a sanar. Muchos de ellos no creen en lo sobrenatural de Dios. Muchos de ellos creen en lo sobrenatural de la ciencia, de la medicina. Y él, cuando llegamos al hospital, le dice a mi esposo, ¿cómo te sientes? Vi tu diagnóstico, me apena mucho. ¿Está bien? Mi esposo le dice, sí, estoy bien. Los dolores de la pierna han disminuido. Antes de eso, o sea, en el transcurso de que pasa el mes, comienzan a dolerle las piernas, a intensificar el dolor. Comienza a intensificar el dolor, pero ¿qué pasa? Que nosotros comenzamos a darnos cuenta que todos los días, a las 2:50 de la mañana, 2:53 de la mañana, ese dolor comenzaba insoportable. Insoportable. Él me decía, ya yo tengo demasiado tiempo, los doctores no encuentran nada, y mira, son todos los días a la misma hora, es como maima. Él se desespera. Y él me dice, yo no sé qué Dios quiere conmigo, pero lo que Él quiere hacer conmigo, que lo haga. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Comenzamos a orar más fuerte a esa hora. Comienzo a ungirlo. Y él mismo se para y dice, comienza a cancelar en el nombre de Jesús. Yo cancelo todo espíritu en mi cuerpo que me ha hecho la guerra. Comienza a declarar. Él comienza a declarar y comienza a cancelar. Comenzamos a ungir la casa, a ungir los niños. Comenzamos a orar. Eso lo hicimos por un periodo quizás más de una semana o entre 5 a 8 días por ahí. Nos vamos a Nueva York porque él dice, sácame de aquí. Yo vivo, como le dije, vivo en Pensilvania. Nos vamos a Nueva York y me dice, sácame de aquí. En Nueva York fue que eso se revoltió. Él no durmió esa noche y me dijo, lo único que él me decía, mami, ya no aguanto más. Yo le decía, sí, tú puedes más. Orábamos. Ya para cuando ahí sigo entonces con el mes, ya comienzan a disminuírsele un poco. Ese día fue como un día que yo dije, wow, marcó la historia, porque él se paró de la cama y él como que creyó en lo que Dios podía hacer en él. Él siempre como bien neutro, él cree mucho en los milagros que Dios puede hacer, pero quizás a mí digo yo que no me lo demuestra tanto, porque para ver un milagro en tu vida necesita haber fe. Siempre Jesús le preguntaba al que iba a sanar, ¿tú crees? Así es. Si tú crees, entonces recibe tu sanidad. Como creíste, te será hecho. Exactamente. Entonces, yo estoy 100% segura de que él cree, del que él creía en el momento, pero no es lo mismo tú decir que creo, que tú estar pasando por una situación y saber que para él no estaba pasando nada. Hay momentos en la vida donde nuestro escenario, nuestro panorama nos dice algo diferente a lo que en el mundo espiritual está pasando. Amén. Y él decía, de verdad me duele mucho, pero yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Recuerdo que nosotros escuchábamos mucho el manto de Grupo Grace, o creo que sí, Grupo Grace, y él cantaba esa adoración, que con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, él podía ser sano, y él adoraba, y él cantaba, y eso a las 3 de la mañana se le hacía más intenso ese dolor. Pues llega un momento donde el dolor comienza a disminuir, ya acercándose los 30 días de ir al doctor, porque ya estábamos diciendo, ya vamos a ir al doctor y vamos a ver qué otra cosa te pueden poner, porque de verdad ya es demasiado y él no lo aguanta. Le digo que llegamos al doctor, el doctor está muy apenado, le dice a él, de verdad yo siento mucho lo que te está pasando. Eres una persona muy joven, te ves demasiado en salud. O sea, si a mí me dicen que un cuerpo como el tuyo tuvo el cuadro que tuvo clínico de los 500 de azúcar y todo lo demás, yo digo, wow, pero este es el cuerpo perfecto para no tener ninguna de esas condiciones que te pasó a ti. Pues
él está hablándole a mi esposo de un juego de básquetbol que estaban viendo la noche anterior. Yo digo que él estaba tratando de distraer a mi esposo, porque mi esposo se veía como un poco preocupado también, y él también. De relajarlo. Exacto, de relajarlo. Él le decía, tranquilo, ¿tú viste este juego que ganó fulano, fulanito? Yo me siento en una esquina y lo ponen en la camilla. Cuando el doctor le comienza a echar el coso ese, el gel, para hacerle el electro y la cosa, está hablando con mi esposo y está chequeando. Los doctores nunca, ellos, por lo menos lo que tienen que ver con radiología y todo eso, ellos no te dan diagnóstico. Ellos esperan que el doctor de cabeza lea el resultado y te lo dé. Bueno, eso pasa ya. Pero este doctor comienza a chequear y me mira y me dice, no sé qué pasó, pero los coágulos no están aquí. Oh, gloria a Dios. Me dice, los coágulos desaparecieron. Y yo así mismo como estoy ahora le digo a él, eso lo hizo papá, lo hizo Dios y lo hizo Jesús. Y ahí yo me emocioné y le dije, gracias Señor, levanté mis manos. Y le dije, glorifico el nombre de Dios porque esa respuesta yo la esperaba. Amén. Cuando él se levanta el coso, tenía una suera y me dice, mira cómo estoy. No lo puedo creer. Lo que yo estoy viendo en la pantalla de los resultados de él no coinciden con lo que yo estoy viendo. Recuerde que le estoy diciendo que los doctores decían que le iban a dar 1 año por lo menos para que se disminuyeran. Él me dice, no hay coágulos. No es que le quede, es que no hay. Una de las cosas que ellos decían era que las venas no iban a volver a un tamaño normal porque iban a quedar flácidas de acuerdo al tamaño que tenía. Ellos decían, es un tamaño muy, muy grande, las venas van a quedar flácidas y no van a poder ser lo que antes eran. El doctor me dice, lo más grande es que sus venas tienen el tamaño normal de un niño. Gloria a Dios. Y no hay apariencia de coágulos. Me dice él, yo quiero que ustedes oren por mí, porque Gloria lo que él tiene y lo que ha pasado en él, nunca lo había visto. En ese momento glorificamos el nombre del Señor, salimos de ahí y llegamos a la casa. Le decimos al Señor, Señor, gracias. Gracias porque tú lo has hecho. Gracias porque aunque nosotros el ser humano a veces falla y peca, pero tú tienes misericordia de tus hijos. Tú tienes misericordia de quien tú has llamado. Y yo sé que fiel es quien ha hecho la promesa. Cuando yo llegué a ese hospital, todos los diagnósticos eran de muerte. Todos los diagnósticos no eran buenos. Y en medio de esos diagnósticos yo le decía al Señor, Señor, yo te creo a ti. Yo creo lo que tú has dicho de nosotros. Yo creo que falta más por hacer. Y yo veré la mano tuya sobre mi esposo. Para la gloria de Dios, el dolor de las piernas se le fueron. Él no volvió a tener dolor en las piernas. Él comenzó a testificar de lo que Dios había hecho con él. Y nosotros comenzamos a glorificar el nombre de Dios y a ver la mano de Dios. Por lo que le digo a usted, le digo a las personas que nos están viendo, nunca, nunca dejen de creer lo que Dios puede hacer por nosotros. Donde la ciencia para, el Señor comienza. Dios comienza y Dios quiere tratar contigo, con usted, con cada uno de nosotros en esos momentos de dificultades. Donde el mundo te dice, ya no se puede. Si tú le crees a Dios, si le creemos a Dios, el Señor obra de manera sobrenatural. De verdad, fueron momentos muy difíciles, momentos tan difíciles, donde en una ocasión me llama el pastor mío allá y me dice, Diana, ¿cómo te sientes? Y llegó un momento donde yo le dije, ¿usted sabe cómo yo me siento? Como hay un pote de pimienta, que viene la pimienta en bolitas, y cuando tú le haces así, la pimienta se va moliendo y tiene a veces 3 dimensiones, grande, mediana y pequeña. Y yo le puse esta ilustración y le dije, yo me siento como esa pimienta que está dentro de un pote que le están moliendo, y no en el grande ni en el mediano, en el más pequeño. Pero le digo que aún esté molida por el hoyito más pequeño, no he perdido la esencia de la pimienta. Y es creerle a un Dios que me ha traído hasta aquí y sé que veré la gloria de Él.
Amén. Yo sabía desde el principio, desde el día 1, que iba a ver la gloria de Dios sobre mi esposo, hasta que la vi. Y para la gloria de Dios van a ver una imagen ahí de la foto de él ahora, un mes atrás, en agosto, donde él ya está totalmente bien, volvió a recuperar su peso un poco más. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aún en tus situaciones difíciles, por más difíciles que sean, el Señor va a sobreabundar la gracia que Él tiene sobre ti. Amén. No hay límites para Dios. El límite lo ponemos nosotros como seres humanos. Amén. Y el Señor, de verdad, con sus hijos, es ñoño. Yo digo que con mi padre, el Señor, Dios es ñoño conmigo. El Señor hace cosas sobrenaturales, por lo que de verdad una vez más le exalto, le motivo a que cuando pasemos un momento que no es muy agradable, nos enfoquemos en Dios, porque Él es quien tiene la respuesta y la salida a nuestros problemas. Así es. Así que, dicho esto, de verdad es todo por mi parte. Esperen, por favor, el testimonio de parte de Él. La perspectiva desde mi vista. Ahora después viene el punto de vista de Él, y sé que será de impacto. Dios te bendiga y comienza a coger ese momento difícil de tu vida para aplicar la palabra de Dios y hacer, no solo ser un oidor, como dice la palabra, sino un hacedor de lo que Dios ha dicho para tu vida. Dios te bendiga y que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, Diana. Muchísimas gracias. Este testimonio afianza la fe, la aumenta y nos hace ver en este tiempo de que Dios sí responde la oración, de que Dios siempre está ahí y de que si le creemos a Dios, vemos su gloria. Amén. Yo lo creo.